La orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de la República Argentina. Qué irónico. Fiscal del régimen de Maduro anuncia en conferencia de prensa que van a solicitar orden de aprehensión para el presidente de Argentina, Javier Milei, por incautar avión de Venezuela y por crímenes de lesa humanidad. El caso argentino, ¿con qué moral el gobierno de Milei? Un fascista neonazi. Él mismo no sabe qué es. Un día amanece y es o imita o pretende ser una bestia humana. Otro día aparece con una peluca y dice que no sabe qué identidad sexual tiene. Otro día agarra y dice que es el héroe del liberalismo planetario. Otro día agarra y amanece deprimido y nadie lo ve por un mes. Pero después otro día agarra y manda a unos sabuesos a ofender a la institucionalidad democrática venezolana y a pretender convertirse en algo así como, siendo él un fascista neonazi, lo voy a demostrar ahora, y un ladrón robaaviones que le pertenece al pueblo venezolano, a la nación venezolana, porque el avión que se robaron servía para labores humanitarias. Entonces ahora el señor es nada más y nada menos que una especie de Gandhi moderno, una especie de santo así que le gusta hablar de derechos humanos cuando se está convirtiendo por motu propio, ofendiendo y destruyendo la identidad nacional argentina en el principal de derechos humanos en Argentina posterior a la dictadura de Videla y todos sus congéneres. Este Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de 2 fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos: Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. Esto que estoy acá expresando en las próximas horas tendrá su consecuencia en un tribunal competente acá en Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión en los respectivos organismos competentes. Se ha asignado un fiscal especializado en protección de los derechos humanos para que investigue las graves violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado argentino que reivindican el genocidio y que ejecutan políticas de represión en contra de las manifestaciones sociales y en los adultos mayores que exigen reivindicación y respeto a sus derechos. Obviamente que estas conductas constituyen presuntamente crímenes de lesa humanidad referidos a exterminio y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos en contra de la población civil vulnerable de Argentina. Si no lo están haciendo la justicia argentina, porque no lo está haciendo, más bien está apoyando y aplaudiendo al gobierno criminal de Milei. Pues bien, estamos nosotros abriendo esta averiguación. Estábamos haciendo nada, estaba contra la pared, nos están matando. Señora. ¿Qué hicimos de mal a nosotros? Si nosotros lo único que hicimos trabajar, ellos tendrían que sacrificarse para que el país haga adelante, que se bajen el sueldo ellos. Ella es una dictadora, y ley también. Con los jubilados se mete. Tengo 78 años. Es un gobierno con los yanquis, con el sionismo internacional, y quiere llevarse todo el país. ¿Qué dirá el pueblo argentino de esta iniciativa venezolana? Vamos a ver qué dirán los organismos internacionales, vamos a ver qué dirán. Pero esto que estamos haciendo es muy serio en 2 fases. El caso del robo brutal de un activo venezolano, donde hemos solicitado ya la respectiva orden de aprehensión a un tribunal competente en Venezuela en contra, repito, de Milei y la ministra Bullrich, y este caso de crímenes de lesa humanidad